La película La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona ha triunfado en los Goya con 12 estatuillas. En ellas se significan los sucesos que acontecieron hace más ya de 50 años cuando un avión con más de 40 tripulantes uruguayos se estrelló en la cordillera de los Andes y los supervivientes tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir. Tan solo 16 de ellos lo consiguieron, teniendo incluso que recurrir a la autofagia para no morir de hambre ni de congelación. No estoy aquí para contarte todos los detalles de la trama, pero sí te explicaré algunos de los datos de salud de los protagonistas que se revelan en toda la película y que han despertado el interés de muchos. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Hace ya medio siglo que el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes y aún resulta desconcertante cómo de las 45 personas que viajaban a bordo, 16 sobrevivieron al infierno helado de 72 días. Los protagonistas no eran montañistas especializados, expertos en medicina o ingenieros avanzados. Eran unos jóvenes de apenas 20 años que integraban en su mayoría un equipo de rugby. La obra de Bayona representa hasta el mínimo detalle de todo lo que tuvieron que hacer estas personas para sobrevivir. Si viste la película, seguro que te percataste de que varios de los protagonistas orinaban negro, lo que provoca lógica alarma. Antes de averiguar por qué pasaba esto, debo explicarte que nuestro sistema renal es el encargado de eliminar los productos de desecho que circulan en la sangre. Si esta eliminación no es adecuada, los compuestos tóxicos se mantienen y provocan patologías muy graves. Precisamente esto es lo que ocurre en las insuficiencias renales que pueden causarnos la muerte en un corto intervalo de tiempo. En condiciones normales, nuestra orina debe ser de color amarillo claro. Está formada principalmente por un 95% de agua, un 2 de sales y un 3 de urea, que es el compuesto que se forma a partir de la degradación de las proteínas. Si partimos de esta idea, entenderemos que cualquier modificación en la composición de la orina también cambiará el color, el aspecto o el olor. Y esta precisamente es un indicador de que estamos sufriendo algún tipo de enfermedad. La orina negra es causada por la deshidratación extrema y la falta de alimentos. El agua que bebían los protagonistas procedía de la nieve descongelada y la cantidad no llegaba jamás a los 1.5 litros diarios recomendados. A medida que fueron pasando los días, aumentaba la concentración de la orina y su progresivo oscurecimiento. En condiciones de supervivencia, cuando la ingesta de líquidos y alimentos es limitada, el cuerpo humano puede comenzar a utilizar sus propias reservas de grasas y proteínas como fuente de energía. Esta decomposición de las grasas y las proteínas puede dar lugar a la liberación de sustancias llamadas cetonas en el cuerpo. La presencia de cetonas en la orina, que puede ocurrir durante periodos prolongados de ayuno o desnutrición, puede dar lugar a una orina de un color oscuro o incluso negro. Esta condición médica es conocida como cetonuria, aunque la orina oscura o negra también puede ser un síntoma de diversos problemas de salud. Pues bien, debido al intenso frío que se presentaba en la cordillera, los supervivientes tuvieran daño significativo en varios músculos del cuerpo conocido como rhabdomiólisis, provocada por un traumatismo, sobreesfuerzo o un frío excesivo como era el caso. Este daño a los músculos liberaría al torrente sanguíneo una proteína denominada mioglobina. Cuando su concentración se eleva en la sangre, empieza a expulsarse por la orina, lo que aporta su inquietante cromatismo. Teniendo en cuenta que la mioglobina contiene una cantidad significativa de hierro, esta teñiría la orina de un color más oscuro, lo cual aumentaría con la propia deshidratación. El sangrado de las encías de los supervivientes pudo ser causado por una enfermedad nutricional denominada escorbuto. El escorbuto es una avitaminosis o carencia de vitaminas y en este caso de la vitamina C o ácido ascórbico en la dieta. Cuando se presenta escorbuto, que es una enfermedad con la incidencia poco frecuente, aunque los casos en las últimas décadas se han producido principalmente en campamentos de refugiados, provoca hemorragias en diversas partes del cuerpo por debilitamiento de los vasos sanguíneos, especialmente de los capilares. Los seres humanos, a diferencia de otros seres vivos, no pueden sintetizar la vitamina C y en consecuencia dependen estrictamente de su aporte exógeno. Al no tener suficiente cantidad de esta vitamina en el cuerpo, se disminuye significativamente la creación de colágeno, lo que se manifiesta en cansancio, inflamación de encías,
que además sangran fácilmente, hemorragias cutáneas, dificultad para la cicatrización y anemia. Por cierto, si quieres conocer un poco más sobre la historia de esta enfermedad, déjame saber en los comentarios para hacer un video completamente sobre este tema. Las úlceras o escaras vistas en las espaldas de los sobrevivientes de la Sociedad de la Nieve que no podían movilizarse se generan debido al bloqueo del suministro de sangre en un área determinada del cuerpo, pues hay presión desmedida y prolongada en la zona. La también conocida como úlcera pospresión son comunes en pacientes encamados, a los que no se les realiza un cambio de posición constantemente. La presión constante en cualquier parte del cuerpo puede disminuir el flujo sanguíneo de los tejidos. El flujo sanguíneo es esencial para llevar el oxígeno y otros nutrientes a todos los tejidos. Sin estos nutrientes esenciales, la piel y los tejidos cercanos se dañan y podrían morir con el tiempo. Para las personas con movimientos limitados, este tipo de presión tiende a ocurrir en áreas que no están bien acolchadas como músculo o grasa y que se encuentran sobre un hueso como la columna vertebral, el coxis, los omóplatos, las caderas, los talones y los codos. Este tipo de lesiones se pueden infectar con bacterias y llevar una sepsis que con el tiempo puede terminar con la vida de la persona. El riesgo de desarrollar escaras es mayor si tienes dificultades para moverte y no puedes cambiar de posición fácilmente mientras estás sentado o acostado. Pero además se incrementa cuando existe deshidratación o nutrición deficiente, como es el caso de los protagonistas de las películas. Luego de 3 días en coma, el superviviente Nando despierta con un aspecto particular. La piel alrededor de sus ojos es de color negro. Esto se debe a que sufre el signo de ojo de mapache o la equimosis periorbital, que aparece generalmente en los pacientes con traumatismo craneal, especialmente en aquellos que han tenido fracturas de la base anterior del cráneo. Las fracturas de la base del cráneo se producen en el 4% de todos los traumatismos craneoencefálicos y constituyen el 21% de las fracturas de cráneo. Son más frecuentes cuando hay fractura del macizo facial. De manera didáctica, las fracturas de base de cráneo se subdividen dependiendo de la fosa craneal afectada en fractura de fosa anterior, media y posterior. En el caso que nos ocupa, la fractura de la base craneal anterior, en estas se pueden ver lesionados las órbitas, los senos frontales, los etmoides, esfenoides y el canal óptico. Los hematomas subcutáneos presentan una disposición característica mencionada y que es la equimosis periorbitaria, que sugiere fractura de fosa craneal anterior. En esta puede haber además hemorragia de las fosas nasales. En resumen, el signo de mapache consiste en la aparición de hemorragias por acumulación de sangre alrededor de los ojos, pero también puede presentarse otros síntomas como salida de líquido cefalorraquídeo, pérdida del olfato, así como pérdida de la visión. Durante el accidente, el sobreviviente Nando sufre un trauma craneoencefálico severo que además le ocasiona el signo de mapache. El trauma craneoencefálico es la causa principal de muerte en pacientes politraumatizados. Por concepto, el trauma craneoencefálico se define como toda aquella agresión que presenta el cráneo y su contenido por fuerzas de inercia o de contacto que terminan afectando el contenido intracraneal y tejidos adyacentes. Aproximadamente el 50% de todas las muertes por trauma se asocia a lesiones craneoencefálicas y es responsable del 20% del total de fallecimientos en edades productivas. Dada la consistencia del cerebro y la presencia de estructuras semirrígidas como la hoz y la tienda del cerebelo, sufre un mecanismo de cizallamiento al chocar sobre estructuras óseas. Por lo general son lesiones muy graves como laceraciones, contusiones, hemorragias, entre otras. Este mecanismo explica la preferencia lesional de la punta del lóbulo temporal y la base del lóbulo frontal. En un accidente de aviación como lo que sufren los protagonistas de la película, se presentan varios mecanismos de trauma craneoencefálico. De hecho, en los primeros minutos de la cinta te dan un bosquejo de lo que pudieran hacer algunos de los mismos. Aparecen así desde lesiones por impacto directo, por contragolpe, por vibración, cavitación, y otras. Con estos indicios es lógico pensar que se haya provocado un daño importante a nivel cerebral, ya sea por conmoción o por algún tipo de hematoma intracraneal o por edema cerebral. En estos casos, y dependiendo del volumen de líquido que se encuentra comprimiendo el tejido encefálico, esto podría resolverse al pasar los días y por ende descomprimir el cerebro, lo que terminaría por la recuperación del estado de conciencia, tal como le sucedió a Nando. Con el tema de hoy he querido comenzar una serie de videos que estarán relacionados con el mundo del espectáculo y del cine, que tengan relación directa con las ciencias médicas y en especial, por supuesto, con la neurocirugía. Espero que les haya sido útil el video de hoy y recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.